El versículo 2 sigue hablándonos, describiendo aquel ser tan especial, que existía desde la eternidad y de quien se origina todo cuanto existe. Dice, este era en el principio con Dios. Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso también tiene relación con lo que aquí está dándose. Versículo 3 da una afirmación maravillosa. ¿Cuánto damos gloria a Dios por estas verdades? Todas las cosas, por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, es imposible que exista algo sin el Verbo. Porque juntamente con el Padre, el Espíritu de Dios, el Verbo, se generó todo cuanto existe. Entre lo que existe estamos usted y yo. Amén. Siempre he dicho y lo afirmo porque es que es verdad, cuando usted se contempla, por ejemplo, su mano, usted tiene que reconocer que es una bendición de Dios. Mañe, mírate tu mano. Puedes decirle, Señor, gracias, ¿verdad que sí? Un diseño maravilloso. Mira la que tienes al lado. No, la persona que tiene al lado, no solamente las manos. ¿Es una bendición o no es una bendición? Claro, eso es así. Y debemos decirle, Señor, ¿qué? Gracias. Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No podía existir nada sin Él. Cuando usted ve el Evangelio de San Juan y lo compara con el inicio de los demás evangelios, interesante. Cada uno se esmeró en dar una explicación, un testimonio de la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios. Lo hizo Marcos, lo hizo Mateo, lo hizo Lucas, y particularmente aquí es la forma en que Juan da testimonio del Evangelio de Jesús. La buena noticia aquella. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué puede observar usted con sus ojos? Algunas cosas que usted no puede ver con sus ojos, pero existen. Amén. Uno observa a una persona, uno puede observar su fisonomía, su físico. Pero evidentemente en esa persona hay mucho más que lo físico. Hay una capacidad que la Biblia señala como el soplo de Dios, que Dios puso. Y eso es lo que genera la vida. Porque nosotros hemos sido hechos del polvo de la tierra. Todos los elementos que conforman tu cuerpo, mi cuerpo y el de todos los seres humanos, son los mismos elementos que están ¿dónde? La tierra. Lo que sí es cierto es que están organizados. Una forma tan sabia, tan maravillosamente organizado, que tiene una capacidad interesante. Y con aquel soplo de vida se da lo que somos nosotros, un ser humano, con unas tremendas características y una proyección eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque somos grandes en el querer de Dios. Si en un momento una persona dice, hombre, yo no soy importante para nadie, nadie me considera, está equivocado. Porque podría ser que ningún ser humano usted lo valore, pero Dios del cielo lo valora a usted. Y le hizo de usted una persona con una capacidad para eternidad. Y puso eternidad en el corazón de nosotros, dice la Biblia. Y el ser humano está dado, aun cuando ya este cuerpo se deshiciere, sigue el ser humano, su parte espiritual, viva. Amén. Si tiene el Señor. Y un día el cuerpo será también transformado y revestido de la gloria de Dios. Y seremos transformados de manera que ya no estemos sujetos a ser seres corruptibles y seres que se deterioran y se dañan. Los que eran un tiempo jovencitos ya no son tan pelados. Ahora se vuelven peladitos, pero de acá. Bueno, así somos. Hablaba en esta semana con Conce y decía, qué cosa, ¿verdad? Y ella también es mayorcita, más que yo, un poquito más que yo.
nosotros por dentro nos sentimos lo mismo, ¿o no es así? Pero el problema es que este envoltorio que tenemos se nos va gastando. Y la capacidad que teníamos antes la vamos perdiendo. Pero dentro de nosotros mismos hay una condición que sigue siendo igualita. Y ella estaba explicando eso. Oye, ¿verdad que sí? Yo no me siento más ni menos cuando era nuevo que ahora que soy viejo. Lo mismo, por dentro lo mismo. Pero el problema es que se nos va embolatando es el cascarón. ¿Cierto que uno por dentro se siente lo mismo cuando usted tenía menos edad? Por dentro se siente lo mismo. ¿Sí o no? Pero se nos va embolatando, como dice la Biblia, este tabernáculo, ese envoltorio, el cuerpo. Entonces, es interesante, hermano, lo que Dios tiene en diseño para nosotros. Ahora, todo lo que existe fue creado por Él. Y si usted existe, dele gracias a Dios. Ahora, lo importante es que entender los propósitos de Dios. Porque eso sí que es maravilloso. No tener una mera existencia, sino vivir el propósito de Dios. Y todos los que estamos aquí debemos siempre encaminarnos a eso. Señor, ayúdame a entender tu propósito. Los seres humanos son importantes para Dios. Amén. Nosotros observamos en la descripción que la Biblia nos presenta personas que fueron determinantes. En un momento dado marcaron una función tan importante. Porque se dejaron usar ¿por quién? Por el Dios del cielo. Usted ve la historia, por ejemplo, de Esther. Mucho de lo que Esther había ocurrido era difícil, pero hubo un momento en la historia de esa mujer que el papel que ella jugó fue tan determinante para bendición de toda una nación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y si lo vemos, lo que eso tuvo como trascendencia de esa nación en el futuro hasta el presente y más allá, el papel de esa mujer fue excepcional, importantísimo. Y así vemos el caso de Moisés. Las circunstancias en que él nació eran de lo peor, de las situaciones más duras, pero Dios levantó a ese muchachito en esas circunstancias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y lo defendió, y él se dejó usar por el Dios del cielo, y la bendición que trajo fue inmensa, y sigue siendo tan hermosa. Y podemos decir de José y de tantos más, gente que se dejó usar por el Dios del cielo, vivieron el propósito del Dios que los puso en la tierra. Algunos no tenían ni siquiera un buen concepto de sí mismos, como Gedeón, ¿verdad? ¿Y por qué yo si yo no sirvo para nada? Yo no soy nadie en especial. Señor, eres tú, le dijo el Señor. Hasta que lo convenció y lo usó. Ahora tú y yo estamos aquí en esta tierra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es posible que de todos nuestros montonones de años, en un momento dado de nuestra existencia, Dios quiera hacer de usted tocar una nota excepcional para bendición de mucha gente. Amén. Y qué bonito que estemos en sintonía con el Espíritu de Dios, que no está improvisando nada, sino que todo lo tiene bien diseñado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bienaventurado aquel que rinde su corazón, creyendo en aquel que fue enviado por el Padre, recibiendo a Jesús, creyendo en su nombre. Es un hijo de Dios ahora y tiene un papel que cumplir para la gloria de Dios y para hacer bendición a sus contemporáneos y hacia el futuro si es necesario, según el diseño de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y en un momento dado podría ser que uno piensa, ¿y yo para qué? ¿Qué soy yo? Yo me acuerdo que alguien me dijo, ¿y tú? ¿Y tú qué? Y a mí me golpeó eso, porque esa persona para mí era muy especial. Me hizo sentir peor que... Es como cuando uno se escurre así por un huequito, y eso me golpeó tanto. Me hizo sentir que yo no era nada. Ahora, puede ser que seamos nada, gloria a Dios. Pero el Señor hizo el universo de la nada, por la palabra. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y cuando la palabra se reconoce, cuando ese verbo es en quien creemos, ocurren milagros. Por la palabra dijo el Señor, sea la luz. Y no existía la luz, pero la hizo hacer.
Por la palabra. Y por la palabra, cada uno de los pájaros, las plantas, etcétera, etcétera, por la palabra. Y cuando nosotros creemos en la palabra del Dios del cielo, de que ocurren milagros, ocurren milagros. Ayer hablaba con alguien, yo lo había lidiado, pero nos sorprendió de que en un momento dado, bueno, una persona tiene sus defectos, pero estamos lidiando allá en el sector pesadito, ¿verdad? Y había unas pandillas, una situación ahí, pues esa persona llegó, y la abrió firmeza, y pum, los puso en orden. Y uno se quedó, este hombre, lo supo poner en orden esos pandilleros. Pelados que no respetan a nada, les habló fuerte, se van de aquí, Yo no sabía, ayer hablando con él, y le pregunté, ¿y cómo llegó usted al Evangelio? Y me contó, es que si él era también de su estilo, de eso, andaba allá que a la loma de Petare, de allá de Loma Fresca, de, ¿cómo se llama eso? Allá de, sí, de allá de lo más fuerte, allá él era uno de ellos, terrible, 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 en la droga, y esa era de la gente brava de allá. Pero el Señor envió la palabra. ¿Y quién te habló? Fulano está, yo lo conozco. Me tomo ese mano, pam, y ¡pum! Lo dejamos para Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces esa persona que era una lacra, que era terrible, pero al mismo tiempo de una capacidad de maldad. Venga acá, el Señor lo llamó, usó a X persona, y confiamos que el Señor sigue haciendo la buena obra que comenzó, ¿verdad? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces para él no es ningún problema hablar con esos muchachos pandilleros y todo, porque él era uno de esos y de los bien terribles. De pronto dice, y con los pandilleros, no, es como tratar con... Y por eso sabe hablarles y tratarlos y todo. Pero el Señor llama a toda clase de personas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Él se place llamar aún lo que para el mundo puede ser lo peor. Lo que no sirve y lo que es un problema grande, Dios puede hacerlo. El verbo tiene una capacidad. Es la palabra viva de Dios. Y Él genera un cambio de verdad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Denle un aplauso al que todo lo puede. Aleluya. Dice, en el mundo estaba, ya estaba aquí. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo así dice que la vida era la luz de los hombres? A veces uno hace la diferencia. La vida es la vida y la luz es la luz. Pero aquí hay una relación tan interesante, que esa vida es luz. Y esa vida, está hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Él es vida. Pero cuando Él llega a una persona, y esa persona estaba en tinieblas, ¿qué ocurre en esa persona que estaba en tinieblas? Todo lo llena de luz. Y comienza el Señor a tratar con toda la que esa persona es. Eso sí, cuando Él comienza la buena obra, su plan es hacerla completa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y bienaventurado aquel que no le pone obstáculo al Dios del cielo, sino en la medida que el Señor lo llama y lo trata, se rinde, y se rinde, y se rinde ante el Señor, y se rinde al Señor. Dios se glorifica. De ahí que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero si usted dice, sí, yo soy un cristiano, pero no se niega, sino es que a mí me parece, no es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me gusta así, es que yo, ay, mijito, estás embolatando el diseño de Dios. Pero aquel que dice, Señor, sí, yo me rindo. ¿Y tú qué más quieres? Me rindo. Y aquí tengo este problema, me rindo. Y se rinde, se niega a sí mismo. ¿Qué se va a mostrar? La gloria de Dios. Amén, hermano. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Una persona en el plan de Dios, en la acción de Jesucristo, lo que irradia es luz. Y no hay tinieblas entonces en la persona. Ahora, la palabra
está dada para que no pequemos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero existe la alternativa humana, la posibilidad de que el ser humano falle, pero esa persona es del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él hace su obra. Por eso cuando el cristiano peca, ¿qué tiene que hacer cuando peca el cristiano? Con arrepentimiento confiesa al Dios del cielo su pecado. Y admite su debilidad, su culpa delante de Dios. Y Dios, que es fiel, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Yo ponía el ejemplo el domingo pasado de ese joven. Algún día poder presentárselo. Yo sé que él esto lo hablaría como lo estoy hablando yo. Porque es un cristiano. Y ese muchacho, recuerdo, se convirtió allá en oveja. Yo veía el cambio de ese muchacho tan bonito. Ese muchacho iba caminando bien. Pero un día X, era nuevo y el muchacho tomó el evangelio así, con una fidelidad. Y era que hacía preguntas. Y entonces esa es la gente que uno nota que quiere beber de la palabra. Un día una muchacha me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Bueno, mija. Y vengo a hablarle de fulano de tal. Me hizo una propuesta indecente, así. ¿Cómo? Sí, perdona, jovencita, pero yo sé quién es ese muchacho. Yo no creo eso. ¿Cómo que usted no cree? No. Yo sé que él es un hombre de Dios. Y yo metí mis pies y mis manos dando testigo. Hombre de Dios. Yo lo conocía como hombre de Dios. Y un hombre de Dios. Y cuando hablé con él más tarde, mis hermanos, es verdad. Yo sí hice eso. Y eso me hizo apreciarlo aún más todavía. No por el mal que hizo, sino que evidencia que la persona está en luz. Amén. Porque que no anda en luz, ¿qué dice? No, es una calumnia que me levantaron. Yo no hice nada. Embustero, lo que tiene es apariencia de piedad. Y termina en hipocresía. Pero el cristiano, en el momento que peca, Señor, he pecado contra ti. Perdóname y me arrepiento. Y si tengo que confesarlo, lo confieso donde sea. Donde toque. Y si perjudicó a alguien, le toca decirle perdóname. Y aquí vamos a ver cómo retribuimos esto. Esa es la actitud del que anda en luz. La vida. Esa vida genera ¿qué? Luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Eso es importante para vivir en el diseño de Dios. El que comenzó la buena obra, la perfecciona. Cuando usted ve la Biblia habla de esos grandes hombres de Dios, pero les oculta los pecados o los menciona. ¿Los menciona o no los menciona? Los menciona. Fulano de tal, tremendo siervo de Dios, pero hizo esto y esto. Ahí la Biblia lo dice clarito. Porque ninguno de nosotros somos superhombres, ¿verdad? Ni supermujeres son ustedes las hermanas. Somos seres humanos, pero llamados a vivir la vida en Cristo Jesús. Y tenemos que reconocer el pecado, hay que reconocerlo como ¿qué? Como pecado. Y eso sí que trae bendición. Porque el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué? Misericordia. El que oculta el pecado no prosperará. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros como cristianos? Si estamos enfermos, tenemos cualquier problema. Qué bonito que oren por nosotros. Y usted llame para que oren por usted. Y en ese contexto de enfermedad del cristiano, si hay que confesar pecado, ¿qué hay que hacer? Se confiesan y se renuncia al pecado. ¿Y qué hace el Señor? Sana el alma, sana por dentro, el alma, el espíritu y también sana el cuerpo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque mientras uno está en esa situación de pecado, está mal. Porque el Señor es luz. Es luz. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y vuelvo, insisto, hermano, procure tener un contexto de fraternidad cristiana. Gladys tiene su grupo de mujeres, ellas se reúnen. Y hasta tienen un paseo bien bonito estos días, ¿verdad? Estaban contentas las hermanas y comiendo ahí. Yo metido en la mitad ahí entre. Yo pensé que iba hermano Germán, que iba a estar Enrique, y el único hombre era yo. Pero yo también comía ahí. Y estuve en el paseo. Pero uno ve que ese ambiente es de bendición. Están los hermanos juntos y en armonía. Y en el contexto de la fraternidad, los hermanos se muestran como son. Y las hermanas, igual que los varones, como son. ¿Para la gloria de quién? De Dios.
Amén, hermano. Denle un aplauso a Dios del cielo. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y el texto dice que la luz de las tinieblas resplandecen. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, no puede las tinieblas ganarle a la luz. No puede. Donde quiera que hay luz, las tinieblas ceden. Amén, hermano. Donde quiera que haya luz, las tinieblas ceden. Bueno, yo salí anoche a hacer una vuelta allá donde Gladysita. Y en el andar pasé por un punto donde estaban varias personas, entre ellos alguien que yo conozco, hablando con otro que fue parte de esta iglesia. Y estaban tomando cerveza y ya estaban así, ya pasaditos. Yo pasé y me acerqué. Esa persona me vio y me dio un abrazo. Borracho estaba. Bueno, yo le di el abrazo también. Pero me hizo pensar algo. A veces los borrachos dicen cosas que bueno y sano no dicen. Dice, hermano, yo no sé si usted no me ama a mí, pero yo a usted lo amo aunque esté aquí borracho. Y hablando y diciendo y recordando cosas. Y bueno, yo aproveché para decirle, sí, yo sé que estoy mal, pero yo entiendo que estoy mal, pero yo sé, yo lo amo a usted. Y me da otro abrazo. Y me dio un beso aquí. Y yo estaba viendo que me están viendo como raro alrededor. Y esa declaración, yo le amo. Bueno, pero me hizo pensar en el hombre, sí, bueno, yo recuerda esto y esto, sí. Hermano, mejor váyase porque estoy que lloro ya, estoy llorando ya. Bueno, Dios te bendiga. Me llenó el corazón de expectativa sobre esa persona. Porque los borrachos a veces dicen cosas. Y a llorar, hermano, mejor váyase porque ya no aguanto, voy a llorar aquí. Y ya estaba llorando. Debe ser que hay un toque del Espíritu Santo en la persona, a pesar de la borrachera. Y voy a seguir llorando, porque lo que me dijo tenía sentido bíblico. Y el otro me dice, no, yo he aprendido mucho de la Biblia de él, del borracho. Él me explica y todo. Y bueno, el Señor que comenzó la buena obra, a veces nos tiene que coger así, taca. Y yo recuerda que he estado 2 veces en UCI. Sí, yo sé. 2 veces estoy en UCI, Señor, he tenido misericordia y voy a estar orando por ti. 2 veces salió de UCI. Así que de pronto no tienes mucho chance. Así que sí, ¿verdad que sí? Yo voy a volver a la iglesia. Bueno, vuelve de verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dios es misericordioso. Y dice la Biblia que la luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz. Y todo aquel que tiene a Jesús ya está en la luz del Señor. Y de que el Señor prosigue la buena obra, ¿cuánto damos gloria a Dios? Lo hará. Ya, yo he visto gente que el Señor allá al final así lo coge, y ¡plum!, lo pone en los pies de él otra vez. Por la pura misericordia. Dice la Biblia que algunos pasarán así como raspados, pero el Señor se le va a dar la oportunidad. Algunos pasarán raspaditos, así. Pero usted puede cultivar una vida para la gloria de Dios. Amén. Porque un día vamos a dar cuenta al Dios del cielo. Y los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno recibirá conforme lo que hizo en servicio a Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí se anuncia que esa luz venía. Esa luz tiene la capacidad de alumbrar a ¿cuántas personas? A todo hombre. Vea, de una u otra manera Dios hace revelar de su amor, de su gracia a la gente. Dios lo hace. Y los cristianos estamos llamados a predicar ese evangelio para que la luz le alumbre a la gente. La gente que está en tinieblas, usted es como quien lleva un faro, usted es portador de luz para que la persona vea. Usted tiene la gracia de Dios, tiene el Espíritu Santo para que todo hombre conozca la luz
Y es maravilloso ocuparse en la buena tarea de presentar a aquel que es la luz. Estamos presentando a Jesucristo, a quien tenemos que presentar a toda persona. Pablo decía que él quería presentar perfecto delante de Dios a todo hombre. Y luchaba para que eso fuera una realidad en todo hombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Se necesita entender que este plan sigue vigente. Dice la palabra: en el mundo estaba, ahora habla de su presencia, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso dice que vino a lo suyo, porque fue hecho por él, todo fue hecho por él. Es más, la nación que Dios formó, de Abraham, Isaac y Jacob, y aún hay una trayectoria aún previo a todo eso, levantó un pueblo para que fuera receptivo a las verdades, los pactos, todo aquello de Dios, para que fuese testimonio de las naciones. Ese pueblo le dio la espalda a Dios vivo. Pero gloria a Dios que hay quienes sí dijeron: sí, Señor, yo creo en ti, yo te recibo y creo en tu nombre. Denle un aplauso a Dios del cielo. Si usted hizo eso, usted es un hijo de Dios. Amén. Y tiene esa potestad del Señor en usted, que ahora usted es un hijo de Dios. Dice: esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y usted lo reconoció, y la luz del Señor está en usted. Y qué bueno que cada día esa luz sea más nítida, que no haya nada que oscurezca o limite esa manifestación de la luz de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo ideal en el diseño de Dios. Para eso estamos aquí. Cuando vemos la Navidad tiene trayectoria no del momento mismo que nació el Señor Jesucristo. Eso estaba desde el diseño de Dios, desde mucho antes. Amén, 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 hermano. Pero dice que el versículo 14, y aquel verbo, que habla del versículo 1, 2 y 3, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa eso? Tomó forma humana, tomó cuerpo. Aquel verbo, el Hijo de Dios, tomó forma humana. El verbo se hizo carne. ¿Cómo tomó carne el verbo? La Biblia dice que María, una joven santa, ¿cómo era ella? Santa. ¿Algún día practicó la idolatría? Nunca. Jamás se arrodilló delante de ninguna imagen. Nunca lo hizo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vivió en santidad y honró con un corazón limpio a ese Dios en quien ella confiaba. Dice la Biblia que llegó el cumplimiento del tiempo, porque estaba profetizado así. Y esa joven tuvo una visitación especial. Y en esa visitación, aquel que la visitó, le dio un anuncio. ¿Y quién era el que la visitó a esa jovencita ahí de la población de Nazaret? Vivía en Nazaret. ¿Quién fue que visitó a esa joven? Un ángel de Dios, Gabriel. Y le dio una explicación. Y le afirmó que ella iba a ser madre de un niño, pero que ese niño que se iba a formar en su vientre era por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Ella, cuando le habla de que iba a ser mamá, dijo: pero es que yo no conozco varón, no. Ella era una mujer virgen, no tenía intimidad con ningún hombre, pero sí estaba desposada, lo que significa que ella tenía un compromiso formal ya de matrimonio, o sea, de unirse formalmente con un varón que se llamaba ¿cómo? José. Era un hombre justo, también un creyente, y ella también una mujer de Dios, sierva de Dios. Y cuando el ángel explica, ella rinde todo ante él. Dice: hágase en mí conforme a tu palabra. Sabía que corría riesgo, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente va a tener problemas. ¿O no es así? Pero mejor es tener los problemas por seguir a Dios y no los problemas que vienen por causa del pecado. Eso sí, mucho mejor. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Y aquella jovencita aceptó. Cuando José, dice la Biblia, que notó que ella estaba embarazada, él se dio cuenta. Porque, repito, todavía no estaban juntos como marido y mujer. Solo tenía la figura entre los judíos que se daba el ser desposada. Eso se parece en alguna medida cuando los jóvenes cristianos se casan civilmente. Ella estaba en compromiso formal de matrimonio, pero todavía no se había hecho la unión propiamente. Entonces José notó que ella estaba embarazada. Si él le hubiera denunciado, mire, esta joven está embarazada, yo no he tenido intimidad con ella, ¿qué le hubiera pasado a ella? La mataban a piedra, porque así era que se hacía en Israel. Pero él prefirió llevar la culpa a él. Y él lo que hizo fue que pensó, yo me voy. Y la gente pensará, mire, este sinvergüenza, embarazó a la muchacha y se fue. Él prefirió correr en ese riesgo para no verla a ella que la hubieran matado a piedra. Pero cuando él está en la idea de irse, a alguien le habló también. ¿Quién le habló? Dios le habló en sueño. Y el Espíritu de Dios le habló a través de también un ángel. Y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que recíbala. Y él creyó la palabra y la recibió. Y estuvieron juntos, acompañándole a ella, pero dice la Biblia que no tuvieron intimidad sino después que hubiera nacido él, el niño, ¿verdad? Entonces él fue ahí siempre presente, haciendo el papel de papá, y protegió al niño. Y ese niñito nació ¿en qué ciudad de Israel? ¿En qué ciudad de Judá? En Belén de Judá. ¿Por qué nació en Belén de Judá? Así estaba profetizado. Amén. ¿Qué circunstancias usó Dios para que esa joven embarazada con José llegaran hasta Belén y se cumpliera así la profecía? ¿Qué circunstancias usó? El censo, el edicto del emperador. El César en ese tiempo dijo que vamos a hacer un censo. Entonces, todos tenían que volver a su lugar de origen. Y como él era de familia, descendiente de allá de Belén, de la familia de David, tuvo que ir con María, estaba embarazada, hasta Belén. Y por eso allá en Belén fue que nació Jesús, y así el Señor le dio cumplimiento exacto a su palabra. ¿Será que Dios está improvisando las cosas? No, mi hermanito, lo tiene bien diseñado todo. Y la palabra de Dios se cumple por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Evidentemente nació en Belén de Judá, Jesús de Nazaret. Nació de una virgen como estaba profetizado. Y así como lo anunció el ángel, ahí nació. Cuando nació Jesús esa noche, la Biblia dice que los pastores que estaban cerquita ahí tuvieron una visitación de un ángel también. Y le dijo, aquí en la ciudad de David, ha nacido hoy un Salvador. Y esos pastores que estaban cuidando los rebaños fueron y encontraron evidentemente al niño ahí como le había sido revelado. También dice que un grupo de ángeles, un coro de ángeles, cantaban exaltando a Dios del cielo. ¿No le parece que las cosas del Señor son tan bonitas, tan sencillas? En ese tiempo tienen una grandeza. Dice la Biblia que otros hombres, también era gente que investigaba, y se nota como que eran diligentes en la cosa de Dios allá lejos, por Irán estaba allá, vieron una estrella y entendieron esa referencia, le marcaba que había nacido ese rey allá en Israel, en Judea. Y allá fueron y caminaron distancias largas. ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuántos eran? La Biblia no dice. Se dice que eran 3, la gente dice que eran 3, pero la Biblia no dice exactamente, puede ser que eran 3, porque llevaban 3 regalos. ¿Cuáles eran los regalos que llevaban? Oro, incienso y mirra. Y los 3 regalos eran actos proféticos, porque reconocían en el oro era el rey de reyes. Había, hermano, el incienso, el hijo del Dios viviente, merecedor de toda alabanza, ¿verdad? Y adoración. Y la mirra, porque así al mismo tiempo era el cordero que iba a sufrir la muerte, el dolor. La mirra es el sentido de amargura, ¿verdad? Entonces todo esto estaba el Señor mostrando un diseño interesante. Dice la Biblia que cuando estos hombres llegaron a donde estaba Jesús, le adoraron. Hay varios textos donde dice que a Jesús fue adorado. Ahí no adoraron a María, ni adoraron a José, adoraron fue al niño. Y ese niño creció. Amén.
y es digno de toda adoración. Y ese niño murió en la cruz, ya siendo un hombre joven, y de la cruz fue llevado al sepulcro, y del sepulcro se levantó, habiendo resucitado con cuerpo totalmente revestido de la gloria de Dios. Y ese mismo Jesús que ascendió a los cielos volverá otra vez. Nosotros no adoramos a Jesús como niño, pero sí lo adoramos como el Hijo de Dios, lo adoramos como Rey de Reyes, lo reconocemos como el Hijo del Dios viviente, lo reconocemos como nuestro Redentor, aquel Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y por esa sangre podemos nosotros llegar a la presencia del Padre Celestial. Por esa sangre nuestros pecados son perdonados. Por esa sangre somos liberados para vivir la vida en el propósito de Dios. Si usted sigue leyendo la Biblia, no me da tiempo más, la Biblia explica de distintas formas a qué vino Jesús. ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo hombre que reconoce su necesidad de salvación debe aceptar ese propósito para el cual Jesús vino. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Si eso es lo que creemos, también debemos imitar al Señor y estar dispuestos a servir en nombre de Jesús, ¿verdad? Y no con el anhelo que seamos nosotros los beneficiados. Y aún disponer la vida para bendición de otros. El modelo perfecto es Jesús. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso cuando usted se encuentra con una persona, si sea en la crisis más grande, háblele de aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Amén. En ocasiones entendemos bien clarito que Él es el príncipe de paz. Y tenemos que tener esa paz interna. Pero también Él dijo que Él vino a traer espada. Cuando una persona de veras reconoce a Jesucristo, lo que va a tener es combate. Eso sí, no estoy hablando que la espada esa que destruye, sino la espada de la palabra, ¿verdad? Y Él nos da la palabra para que usted viva permanentemente en un combate espiritual, que tiene que ser así. Y a veces hay disensión entre el mismo contexto. Cuando una persona se convierte de verdad, no es raro que dentro de la misma familia se levanten gente hostiles y hasta enemigos de la fe que esa persona tiene. Y eso sucede también. Pero no es para que el cristiano sea cobarde, sino antes por el contrario, confíe en el Dios Todopoderoso. Siga revisando a qué vino Jesús. Y si somos creyentes, no solamente recordamos que vino Jesús, sino vivir en nuestra experiencia la razón por la cual vino Él. Se cumple en nosotros el propósito por el cual Jesucristo nos ha redimido. Y para lo cual Él vino por nosotros y hacer de nosotros gente que viva la luz del Señor. Le invito a que oremos, hermano.